llora. El aliento cuando ya no queda más. La esperanza del futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora. El aliento cuando ya no queda más. La esperanza del futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. Mi ancla firme estará. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. Y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento. Tú la fuerza que me vuelve a levantar. La promesa de que todo lo has vencido. La confianza de que todo pasa. La certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. Y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas
Queridos hermanos, en este día del Señor quisiera estar compartiendo con ustedes un versículo que ya hace unos meses llegara a mi vida a través de un tiempo devocional, pero que ha sido una perla preciosa que a medida que ha ido pasando el tiempo, uno ha podido meditar y reflexionar en todo su contenido, y producto de este tiempo de consideración es lo que quisiera compartir en este domingo y tal vez en algún otro, estas verdades que encuentro en Proverbios en el capítulo 20 y versículo 7. Le voy a leer este hermoso proverbio con el cual Dios un día en especial bendijo mi vida y a través de eso la siguió enriqueciendo por el contenido de su palabra. Dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hermano, hermana, ¿tenés la Biblia? Creo que es un versículo para tener subrayado. Lo leemos nuevamente juntos. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Que el Señor bendiga este versículo tan precioso, tan maravilloso de su palabra, y que con el auxilio, la guía, la dirección de su Santo Espíritu, hoy estemos considerando algunas de las verdades que encontramos encerradas en este trozo de la palabra de Dios. Casi siempre cuando tenemos que definir la integridad, vemos que es un vocablo que puede describirse mejor de lo que puede definirse. Si estuviésemos hoy todos juntos en una reunión presencial y desde el púlpito yo les lanzara a ustedes que me den una idea o cómo definirían a una persona íntegra, estoy seguro que se sumarían las voces y cada uno estaría mostrando y manifestando distintos aspectos que hacen a la vida, a la conducta, al carácter de una persona íntegra. Sucede como cuando uno habla del amor, ¿no? Es maravilloso ir allí a 1 Corintios capítulo 13 y en lugar de una definición encontrarnos con una composición, y uno tiene un panorama completo, multicolor, maravilloso de lo que es el amor. Si uno quiere saber cómo es el amor de Dios, cómo debe ser mi amor, uno va y lee, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En 1 Corintios 13, desde los versículos 4 al 8, inclusive la primera parte de este último. Y uno le sucede lo mismo cuando tiene que hablar de un vocablo que en la conciencia íntima de cualquier persona que ha renacido, aun cuando es un bebé espiritual, cuando estamos hablando acerca de un hermano o de una hermana que es íntegro, que es íntegra, realmente está en el ser interior de cada uno darse una idea de cómo puede ser, de cuáles van a ser sus actitudes, de cómo va a ser su conducta, de cómo se va a desenvolver en los distintos aspectos de la vida. Cuando vamos al diccionario y queremos una definición de integridad, nos dice así simplemente: calidad de íntegro. Son esas definiciones cortitas. Entonces uno tiene que ir y buscar el otro vocablo, que es el vocablo íntegro. Y nos dice, mira lo que dice un diccionario común castellano, que tiene todas sus partes y toma algunos sinónimos para hacer comprender la definición de íntegro,
que tiene todas sus partes: probo, recto, honrado, puro, desinteresado, intachable, justo. ¡Qué bárbaro!, ¿no? ¿Cuántas cosas necesitan tratar de dar un panorama de lo que este vocablo es, y encierra tantas verdades juntas y concentradas en una sola expresión? Ahora bien, si nosotros nos fijamos en el versículo que hemos leído allí en Proverbios capítulo 20 y versículo 7, lo vuelvo a leer: camina en su integridad el justo, lo repito, sus hijos son dichosos después de él. Nosotros, si nos fijamos, nos vamos a dar cuenta que nos presenta que la forma de conducirse es sinónimo de lo que es. Repito, la forma en que esa persona se conduce es sinónimo de lo que ella es en sí mismo. Por eso dice: camina en su integridad el justo. Es decir, camina en integridad porque es justo. Es bárbaro poder darnos cuenta que detrás de esta escritura hay un autor, que ese autor es nuestro Dios, quien la inspiró y nos la dejó para que nosotros podamos considerar las verdades que Él quiere que nosotros sepamos y practiquemos en cada una de nuestras vidas. Por eso, Él, en su forma de ver y de pensar como el Dios soberano, nos está diciendo que en su forma de ver y de pensar, para Él, un justo, una persona que tiene ahora una correcta relación con Dios, y a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos presenta, ha sido justificado pues por la fe y tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que ha dejado atrás su vida de pecado, se ha reconciliado con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Dice: en su integridad anda el justo. No se concibe que un redimido, una persona justa, viva de otra manera que no sea en integridad. Por ejemplo, nosotros vemos que nuestro Dios llamó a Job un hombre de integridad. Este jueves hemos tenido un mensaje excepcional, extraordinario, de nuestro hermano Adrián Rogers, que consideró la persona, la prueba en la que Job se encontraba y cómo no pecó, no atribuyó a Dios de propósito alguno, y cómo él había dicho: aunque él me matare, en él esperaré. Bueno, este hombre, nosotros estuvimos viendo este jueves, por la gracia del Señor, varias cositas, pero si nosotros vamos simplemente a una de las que consideró nuestro hermano Adrián Rogers, nos encontramos en el capítulo 2 de Job y en el versículo 3, que nuestro Dios llamó a Job un hombre de integridad. Tras la muerte de los hijos de Job, leemos que Dios dijo a Satanás, allí en el capítulo 2 y versículo 3, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mira lo que dice: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es decir, que Job nunca perdió su carácter. Él era un verdadero creyente. Él confiaba de tal manera en Dios que, como vimos, aunque Dios le quitara la vida, él seguiría esperando en Dios, y en nada, a pesar de la prueba terrible y tremenda por la que pasó, le atribuía a Dios de propósito alguno.
Pero Dios da el secreto. ¿No lo has considerado? ¿No has visto? Después de todo lo que vos me pediste y que yo soberanamente permití sobre su vida, una prueba tremenda y terrible sobre él, ¿retiene qué? Retiene su integridad. Ah, mis hermanos, qué ejemplo tremendo, tremendo, tremendo. Qué pigmeo espiritual, qué pequeñez frente a tamaña grandeza. ¿No ves, Satanás, lo que es un creyente verdadero? Pediste lo que pediste y ¿qué conseguiste? Absolutamente nada, porque Job retiene su integridad. Cuando nosotros saltamos del Antiguo Testamento y nos vamos al mundo del Antiguo Testamento, ¿a quién les parece que podemos tomar como ejemplo de integridad? Sí, ya sé. ¿Te das cuenta? Tenemos que hablar nada más ni nada menos que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que, como Pedro nos dijo, nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Mira, el Señor fue reconocido como una persona de integridad total, aún por sus adversarios. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 22 y versículo 16, allí vamos a encontrar que en aquella ocasión los fariseos enviaron a sus discípulos junto con los herodianos para tenderle una trampa al Señor. Y ellos, fíjense cómo comenzaron hablándoles al Señor. Vamos a Mateo 22, versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y aquí viene, y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué? Porque no miras la apariencia de los hombres. A pesar de que estaban buscando algo para poder prenderse, para poder señalarlo, para poder acusarlo, sin embargo, han dejado registrada nada más ni nada menos que un aspecto sublime y maravilloso de tu Señor y mi Señor, de tu Salvador y mi Salvador, que es la integridad. Dice, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y a veces nosotros cómo nos cuidamos, ¿no? ¿Qué podrá decir fulano? ¿Qué podrá decir sultano? ¿Qué podrán pensar mengano? Es decir, cómo nos cuidamos, Y según las apariencias a veces es la opinión, la respuesta o el compromiso que se pueda asumir. El Señor aún por sus enemigos tuvo que ser reconocido que era una persona de integridad total. Hay un autor, Stephen Carter, en un libro suyo que habla sobre la integridad, sostiene que la integridad se considera cardinal entre todas las virtudes porque en cierto sentido antecede a todos los demás. Es decir, este autor sostiene que todo lo que pensamos importa muy poco si a nosotros nos falla una dosis esencial de integridad, la cual consiste en mantener con valor nuestras convicciones y estar dispuesto a actuar y a hablar, pero por supuesto esas convicciones si están a favor de lo que es correcto. De nada vale tener convicciones hacia lo impuro, hacia lo que no corresponde, hacia lo deshonesto, hacia lo inmoral. Pero cuando uno tiene convicciones firmemente arraigadas en lo que es correcto, esa persona, ese hombre, ese varón, esa mujer, va a ser una persona completamente íntegra. Por eso, Carter definía la integridad como algo muy específico que requiere de 3 pasos. Primero, discernir entre lo bueno y lo malo. Es esencial. Si no, yo no puedo ser íntegro si no discierno entre lo bueno y lo malo. En segundo lugar,
actuar en base a ese discernimiento, cueste lo que cueste. Y en tercer lugar, es consecuencia de todo lo anterior, tener la seguridad y poder proclamar abiertamente que uno ha actuado en conformidad a sus convicciones, pero a sus convicciones acerca de lo bueno, acerca de lo malo, acerca de lo correcto y acerca de lo incorrecto. En otras palabras, podríamos decir que una persona íntegra no debería avergonzarse de vivir en integridad. Estamos viviendo en una generación maligna y perversa, donde a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo, en un relativismo moral y espiritual espantoso, en medio de una sociedad con legislaciones cada vez más decadente y de espalda a lo que Dios pide como correcto, como bueno, como agradable, como lo que corresponde. Con frecuencia, esto se dificulta a causa de nuestro deseo natural. Resulta difícil ser íntegro en medio de una sociedad que no lo es, en medio de una práctica comercial que muchas veces no lo es, en medio de tantas cosas que hacen al diario vivir, donde la falta de integridad se manifiesta por los 4 puntos cardinales de nuestro diario vivir. Es por eso que cuanto más público sea nuestro compromiso con la integridad, más y más motivados tenemos que estar para vivir con esos parámetros que la integridad fija como la condición de un verdadero hijo de Dios. En su integridad camina el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Fíjense que la palabra integridad viene de la misma raíz latina que se utiliza para aludir a un número entero y transmite una noción de entereza y totalidad. Somos personas íntegras porque somos personas completas y estables. Esto incluye la noción de la serenidad de una persona que permanece confiada al saber que vive en rectitud. Por eso, si vamos a Proverbios, en el capítulo 10, por favor, Proverbios capítulo 10 y Proverbios 10 y versículo 9. Miren lo que dice, 10 capítulos antes del 20 que hemos leído 7, ¿no? Dice el 10:9, el que camina en integridad, ¿cómo anda? No me pueden responder, pero yo les digo, anda confiado. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, dice la palabra de Dios, será quebrantado. Qué bueno es, mi hermano, mi hermana, como verdadero creyente, andar en integridad. ¿Por qué? Porque el que camina en integridad anda confiado. El que pervierte sus caminos será quebrantado. Es como ese hombre natural que no conoce a Dios. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y caminos de paz no conocieron. Qué triste que esto, que es para un hombre que no tiene a Dios, a veces es la triste y lamentable experiencia de muchos creyentes que se desvían, que dejan la integridad y que viven según las condiciones de esta sociedad, de esta generación maligna y perversa, en medio de las cuales el Señor nos ha puesto para que nosotros resplandezcamos en ella como verdaderos luminares. Por eso, una de las cosas que debemos también comprender es la diferencia que hay entre el carácter, es decir, lo que es la integridad, y la reputación de una persona. Moody, el evangelista tan conocido,
Él dijo que el carácter es lo que una persona es en la oscuridad y en la soledad. De allí es íntegra. Es lamentable que a nuestra generación le cueste tanto distinguir entre carácter y reputación. En nuestra sociedad irresponsable, la reputación parece ser lo único importante. Pero lo cierto es que nuestro carácter es más importante que nuestra reputación. Las personas pueden destruir nuestra reputación, pero no pueden hacer daño alguno al carácter. Mira, yo quisiera leer contigo algunos versículos en la palabra de Dios en Primera Pedro. Quisiera ir a Primera Pedro y poder leer allí unos versículos en el capítulo 2, primero, versículo 18. Vamos a leer desde el 18 al 20 inclusive. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, es decir, mi hermano, mi hermana, sigue siendo íntegro por amor al Señor, sufre molestia, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? Delante de Dios. Y vamos al capítulo siguiente, en Primera Pedro, el capítulo 3, y en el versículo 17, en el versículo 13 al 17, vamos a leer allí esta porción. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y mis hermanos, quisiera concluir ya con otra porción allí en Mateo. ¿Recuerdan las palabras del Señor en el Sermón de la Montaña? Es una porción que me maravilla por su riqueza, por su contenido, por la enseñanza maravillosa que el Señor nos dejó. Y en consonancia con esto, en el versículo 11 de Mateo capítulo 5 y versículo 12 dice las siguientes palabras: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso es cuando tenemos que sufrir injustamente, padecer a causa de la conciencia. Sí, mi hermano, mi hermana,
el ser íntegro nos va a acarrear en algunos círculos y en algunos momentos problemas y dificultades. Pero qué bueno es como lo decía el apóstol Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y en el versículo 19 que habíamos leído de 1 Pedro 2, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y me vuelvo a Job. ¿Cómo padecía Job? Sufría molestia, pero sin embargo, fue bendecido, trajo contentamiento al corazón de Dios porque supo retener su integridad. Bienaventurado soy cuando por mi causa o vituperios persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ojo, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, mi hermano. Te podrán robar, decir, infamar, calumniar, pero lo que vos sos o lo que yo sea, en esencia, si eres una persona íntegra, en su integridad camina el justo, si así lo hacemos. Mi hermano, mi hermana, no dudemos que la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza, va a estar sobre nuestras vidas. Y para ir redondeando esta introducción al tema, quisiera que veamos allí en Proverbios capítulo 11, un capítulo más del último que habíamos leído, Proverbios capítulo 11 y versículo 3. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Fijémonos, la integridad de los rectos los encaminará. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, es saber que la integridad en tu vida y en mi vida no nos va a dejar desviar del camino. El camino del redimido es el que marca el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si soy íntegro, no me voy a apartar de esas sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, que es como un GPS la integridad. Recalculando por ahí cuando quiere venir algún pensamiento que se revela contra el conocimiento de Dios, recalculando. No. Dice, la integridad de los rectos le encaminará. Bendito GPS, que es la integridad para que mi vida y tu vida ande por sendas de justicia por amor de su nombre. Y mira, si volvemos, Proverbios es maravilloso en el capítulo 3, versículos 5 y 6, versículos muy conocidos. Estoy seguro que tal vez los sepas de memoria. Dice el versículo 5 de Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, es el GPS, es el que te guía, el que no te deja salir del camino si vos te fías como lo hizo Job con todo su corazón. Si sos un hombre o una mujer de Dios íntegra, nos dice la palabra que la integridad de los rectos los encaminará, Proverbios 11:3, como vimos. Y aquí dice Él, el que ama la integridad, el que es íntegro, puro, santísimo, nuestro Dios. Él enderezará tus veredas si te fías de Él, si me fío de Él, con todo mi corazón y no me apoyo en mi propia prudencia. Mis hermanos, si es verdad
que Dios honra la integridad. Es verdad. Y así lo hace. Deberíamos esforzarnos por alcanzar esta virtud, así implique un gran costo personal. Si los cristianos no somos conocidos por nuestra integridad, es dudoso que lleguemos a ser conocidos por algo más. Es triste cuando algunos son conocidos porque son mentirosos, porque no son personas que cumplen con lo prometido, porque realmente pueden ser espurios en algunas otras cosas. Pero mi hermano, mi hermana, acá dice que anda en su integridad, anda el justo, y sus hijos son dichosos después de él. El mejor patrimonio que le podemos dar a nuestros hijos es que papá y mamá sean reconocidos como personas íntegras. La integridad está en el núcleo de las familias fuertes. Es el fundamento de los ministerios eficaces dentro de la congregación y es el sustento realmente de nuestro testimonio ante el mundo. Hemos sido llamados, decía alguien, a labrar surcos derechos en un mundo completamente torcido. Ahora bien, sin restarle importancia a los defectos que como iglesia podamos tener, es mejor formar parte de un cuerpo local de creyentes que tal vez abstenernos del compañerismo cristiano y quedar solo. Qué bueno es cuando la compañía de los justos pueden congregarse, pueden fomentar la comunión para estimularse al amor y a las buenas obras. La iglesia es, después de todo, el único plan de Dios para presentar el evangelio de salvación al mundo. Y un autor que ha sido de mucha bendición para mi vida, como fue Warren Gierves, él decía lo siguiente: prefiero ser un cristiano que lucha dentro de una iglesia imperfecta que ser un perfecto pecador fuera de la iglesia. Lo repito, prefiero ser un cristiano, decía don Warren Gierves, que lucha dentro de una iglesia imperfecta, porque la formamos seres humanos que todavía no hemos alcanzado la perfección, que ser un perfecto pecador fuera de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para medir nuestra integridad? Eso es lo que vamos a estar viendo. Para evitar el error de medirnos conforme a nosotros mismos, necesitamos encontrar una vara de medición más objetiva que nos permita juzgar la integridad con veracidad. Y yo, en este tiempo, he sentido del Señor dos porciones con las cuales David habla de aquellos que pueden subir con toda libertad al monte de la comunión con Dios. Y vamos a considerar en el Salmo 15 y en el Salmo 24, vamos a ver juntos, en estos dos salmos que les dejo como deber para el próximo domingo, vamos a descubrir los parámetros, las características, las condiciones, los componentes de una persona íntegra. Pero creo que esta introducción que tenemos es válida y nos desafía para que tú y yo nos demos cuenta si realmente como hijo de Dios vivo de acuerdo al pensamiento de Dios. En su integridad camina el justo y sus hijos son dichosos después de él. Que vos y yo seamos ese justo que camina en integridad, que bendice a aquellos que el Señor nos ha confiado y que honran y glorifican su santo y bendito nombre. El Señor te bendiga, que tengamos una hermosa semana donde la integridad sea lo que tu vida y mi vida puedan mostrarle a todos los que nos rodeen, que camina en su integridad el justo
y que sus hijos aún son dichosos después de él. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Buenas tardes, hermanos. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde la palabra del Señor, y para comenzar quisiera que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4. Allí encontramos una historia muy conocida donde Jesús habla con esta mujer samaritana. Vamos a leer desde el versículo 3, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Dice el versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, sino ni venga a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hasta aquí vamos a leer por ahora, y yo le ponía como título, un pequeño título acá: Jesús es la fuente de agua viva. Y vamos a ver rápidamente 3 puntitos que quiero sacar de acá. Y el primero dice nuestra condición. Y yo le leía acá un poco, buscaba mientras estaba armando esto, lo que es la importancia del agua para nuestro cuerpo, ¿no? Y leía y decía que en nuestro cuerpo está formado, prácticamente 45% de nuestro cuerpo está formado por agua, y es vital para nuestro cuerpo el agua, para nuestra piel, para nuestros ojos, para nuestro organismo, para la limpieza del mismo. Es vital el agua para nuestro cuerpo. Aquí yo tengo un vaso de agua. Yo tengo la boca seca. Dice que es muy importante el agua para nuestro cuerpo, porque la necesita. Y mientras leía acá, dice que podríamos estar semanas sin comer, pero sin tomar agua no podemos estar más de 3 días. O sea que es importantísima el agua para nuestro cuerpo, y lo mismo pasa llevándolo al plano espiritual, ¿no? Si recordamos lo que pasaba en el Edén, cuando
Adán y Eva pecaron, comieron de ese fruto prohibido y entró el pecado al mundo. Desde ese momento nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, dice su palabra, que nacemos siendo pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Esa es nuestra condición, es el primer punto, pecadores, perdidos y sedientos. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa y con un vacío, una sed que no podíamos saciar de otra manera, que constantemente tenemos una sed espiritualmente hablando que no podemos saciar con nada, y esa sed es a causa del pecado en nuestras vidas, de nuestra naturaleza, y tratamos de llenar ese vacío con de muchísimas maneras, quizá con drogas, alcohol, con malas relaciones, pornografía, con muchísimas cosas que nos hacen mal y que tratamos de llenar un vacío en nuestra vida. También tenemos otros ídolos, no sé, se me ocurre el Gauchito Gil y muchísimos más que las personas siguen, pero son todas cosas que buscamos tratando de llenar un vacío en nuestro interior que no podemos llenar, que no podemos saciar esa sed, y volvemos en lo mismo, volvemos a estar en la misma condición de sedientos. Ahora, todas esas cosas, Satanás es astuto, pensaba yo, porque él va a tratar de alejarnos de Dios y ofrecernos todas clases de cosas para apartarnos de Él, ¿no? Jesús nos ofrece una fuente de agua viva donde dicen, el que viene a mí no tendrá sed jamás, ¿sí? Si toman esta agua, volverán a tener sed. El agua que le ofrece el mundo, van a volver a tener sed, pero yo les doy un agua de la cual no van a tener sed jamás. Hay una canción muy hermosa que se llama Jesucristo Basta, que dice, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, ¿sí? Y como decía, el diablo va a tratar de distraernos, de alejarnos de Dios, ofreciéndonos de muchas maneras. Quizá si lo ponemos un poco gráfico, podríamos decir que el diablo nos puede estar ofreciendo una Coca-Cola, una Pepsi, no sé, una Fanta, un agua saborizada, a cambio del agua que nos está ofreciendo el Señor, y a cada una de esas gaseosas que le nombré le podemos poner distintos ídolos, distintas distracciones que aparentemente parecen buenas para nosotros y que creemos que van a llenar ese vacío, pero que al final van a dañar nuestra vida y no van a llenar ese vacío. No sé si les pasó de estar sedientos, venir de correr, no sé, de hacer una actividad, un deporte, y lo primero que buscamos es agua, no buscamos, quizá podemos tomar algo fresco, una gaseosa, algo, pero no va a saciar nuestra sed, no nos va a calmar. Necesitamos un poco de agua, que es lo que puede calmar nuestra sed. Las gaseosas tienen colorantes y todo eso que si la tomaríamos todos los días, a la larga nuestro cuerpo la va a rechazar o nos vamos a sentir mal, porque no hay nada que pueda reemplazar el agua pura y lo que significa para nuestro cuerpo. Para terminar, quería ver un puntito más, no quiero extenderme mucho, que es nuestra salvación. Volviendo al relato de Juan, en el capítulo 4, vamos a ver que en el versículo 14, perdón un segundo que se me perdió,
dice en el versículo 14, Jesús le estaba ofreciendo del agua viva a esta mujer, dice: cualquiera que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer se pensaba que Jesús le estaba hablando del agua física. Entonces Jesús le dijo: el agua que yo te puedo ofrecer, cuando la tomes no vas a tener sed jamás. Entonces claramente esta mujer le preguntaba a Jesús: ¿de dónde puedo obtener esta agua? ¿Dónde la puedo sacar? Yo quiero beberla, para que no tenga que volver a la fuente y sacar agua. Decime dónde la puedo obtener, así puedo saciar mi sed y no volver a este lugar. Pero vemos que Jesús, seguidamente en el versículo 16, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, no le dijo: no tenés que ir a tal lugar y beber de esta agua, no. Le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces acá vemos que Jesús lo que estaba haciendo era confrontarla con su pecado. Antes de ofrecerle esta agua, necesitaba tratar con su pecado, ver lo que estaba mal en su vida, dejarlo atrás para poder, sí, ahora beber de esa agua que Jesús nos ofrece. Y lo mismo pasa con nosotros. Si queremos beber de esta agua que Jesús nos ofrece, que es Jesús, que es el que vino a rescatarnos, a limpiarnos, a salvarnos, el que murió en una cruz por cada uno de nosotros, primero necesitamos tratar con nuestro pecado. Es simple y es sencillo cambiar el rumbo de nuestra eternidad, beber de esta agua viva. Es fácil obtenerla. Esta mujer tenía curiosidad por saber de dónde la podía sacar, dónde la podía obtener, pero Jesús le dijo: primero resolvé tu pecado. Por eso le decía esto de su marido, porque estaba claramente cometiendo adulterio. Y entonces Jesús, para darle el agua, necesitaba que esta mujer trate con su pecado, y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Si vos todavía no le recibiste a Jesús en tu corazón, es simple, tenés que pedirle perdón por tus pecados, no importa cuál sea tu pecado, tu falta, no importa lo grande que creas que es. Jesús dice que Dios en su palabra dice que todos los pecados son iguales, así sea una mentirita piadosa como robar, no sé, cualquier cosa que tú creas que es grave, que no tengo perdón y que no merezco del perdón de Dios. Déjame decirte que Jesús cubre cualquier falta, cualquier pecado que hayamos hecho, no importa. Él lo va a cubrir y quiere darte de esta agua viva, quiere cambiar tu eternidad, pero solamente tienes que pedirle perdón por tus pecados y tener esa limpieza de corazón de tu vida, y para comenzar una nueva vida y poder beber de esta agua. No podemos probar de esa agua viva, pero seguir probando de lo que el mundo nos ofrece, de lo que el mundo nos da, y seguir tomándola de la misma manera. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida y dejar nuestro pecado. Y para terminar, quisiera que leamos el capítulo 55 de Isaías, que lo leía y me gustó mucho porque es muy claro. Y escuchen, dice así Isaías 55. Isaías
55, versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Dice el versículo 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El versículo 3: inclinad vuestro oído, vengan a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Dice el versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. El final del versículo 7 dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Acá nos está haciendo una invitación Dios para que vayamos a Él. Dice: a todos los sedientos, aquellos que están buscando saciar esa sed, llenar un vacío, a ustedes les hablo, vengan a mí, vengan a las aguas. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Nos está diciendo: dejen de buscar fuentes de agua que no van a saciar su sed. En tanto dice el versículo 3: inclinen su oído, inclinad vuestro oído, y vengan a mí, escúchenme, y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes un pacto eterno. Búsquenme mientras pueda ser hallado, llámenme en tanto que estoy cercano. Dios nos está haciendo una invitación hoy para que vayamos a Él, para que busquemos de su agua y bebamos de ella. Inclinen su oído, escúchenme, vengan a mí, que yo puedo saciar esa sed, donde no van a tener sed jamás, como decía el relato que veíamos. Jesús es la única manera de poder saciar esa sed insaciable que tenemos en nuestra vida. No vas a poder llenarlo con nada, ¿sí? A todos los sedientos habla Jesús, habla Dios en su palabra. Te está haciendo una invitación hoy para que lo busques a Él y dejes de vivir como venías viviendo, cometiendo errores tras errores y equivocándote, buscando una manera de saciar un vacío en tu vida. Busca a Jesús. Y para terminar, ahora vamos a participar de los símbolos. Vamos a orar por esta participación de cada uno de nosotros. Así que vamos a orar primeramente por el pan. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias una vez más, Señor, porque en este día tú nos permitiste levantarnos, Señor, nos permitiste gozar de un nuevo día, y ahora te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tanta claridad, gracias porque un día mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz, Señor, aún no mereciéndolo nosotros. Tú mandaste al amado para que fuese en nuestro lugar, para que viniera a saciar nuestra sed, para que viniera a llenar ese vacío que había en nuestra vida y librarnos de una condenación eterna con el enemigo y darnos una nueva vida. Dice tu palabra que cuando te aceptamos somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor, y gracias porque tú cambiaste nuestra vida, porque tú transformaste nuestra vida. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquellos que sí tienen en su corazón a Jesús, que un día pidieron perdón por sus pecados, que podamos recordar, que podamos hacer memoria de ese sacrificio, de lo que hizo Jesús en ese madero por cada uno de nosotros, todo el sufrimiento que padeció, y gracias porque vino a saciar esa sed que teníamos con su sangre. Participamos entonces del pan.
Y ahora vamos a orar por la copa. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tanto amor, Señor, por tanta gracia, Señor, a nuestro favor. Gracias por tu perdón. Gracias porque nos limpiaste, nos hiciste nuevos, Señor, y ahora queremos agradecerte, Señor, por tu sangre, Señor, por la sangre de tu Hijo, Señor, que fue derramada hasta la última gota para la limpieza de nuestros pecados, Señor, para el perdón y para darnos una nueva vida, una eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque no quedó allí en aquel madero. Gracias porque podemos estar celebrando que al tercer día resucitó con poder, Señor, que hoy está a la diestra, Señor, a tu diestra, intercediendo por nosotros, Señor. Y gracias porque vino a morar en nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos guías, Señor, porque nos llenas cada día con tu palabra y porque sacias nuestra sed, Señor. Gracias por todo y bendice la participación de mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por haber escuchado, por el tiempo. Espero no haberme extendido mucho. Que Dios les bendiga y nos vemos. Espero que nos podamos ver muy pronto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
pedazos. El Señor